Tenemos estas tres sucesiones determinadas por extensión, tenemos los primeros términos de las sucesiones y nos piden obtener su término general, su monotonía y una cota superior e inferior si existiera. Bien, en la primera tenemos la sucesión 1, 3 medios, 5 tercios, 7 cuartos. A partir de la inspección de estos términos debemos calcular el término general. Si nos fijamos en los numeradores, pues son todo fracciones. La primera sería 1 partido por 1. En los numeradores tenemos los números impares y en los denominadores tenemos los números naturales. Por lo tanto, el término general de esa sucesión sería el cociente en el numerador los números impares. Si empezamos n como es habitual a partir del número 1, tendríamos que el primero es 2n menos 1. En ocasiones se empieza por n igual a 0, entonces sería 2n más 1. Y los números naturales en el denominador. Por tanto, el término general es 2n menos 1 partido por n. Para n igual a 1 tenemos 2 menos 1, 1 partido por 1. Para n igual a 2, 4 menos 1, 3 partido por 2. Para n igual a 3, 6 menos 1, 5 partido por 3, etc. Para descubrir la monotonía, como vimos en el vídeo anterior de teoría, tenemos varios procedimientos o métodos. Podemos comparar el término enésimo y el término siguiente. Aquí el término siguiente sustituimos n más 1, donde tenemos n en la fórmula anterior, tendríamos 2 por n más 1 menos 1 partido por n más 1. Y desarrollando el numerador tenemos 2n más 2 menos 1, eso es 2n más 1 partido por n más 1. Por lo tanto, esta es la fórmula del término n más 1. Y ahora podemos comparar estos dos términos o bien por el cociente o bien por la resta. Vamos a hacerlo en esta ocasión de las dos maneras para observar que si al término n más 1 le restamos el término enésimo, vamos a obtener 2n más 1 partido por n más 1 menos 2n menos 1 partido por n. Efectuando las operaciones tenemos 2n más 1 por n menos 2n menos 1 por n más 1 partido por el producto de los denominadores n por n más 1. Y desarrollando estas operaciones, aquí tenemos 2n al cuadrado más n menos 2n al cuadrado más 2n menos n menos 1 partido por n más 1. Operando y quitando este paréntesis tendremos 2n al cuadrado más n y aquí tenemos menos 2n al cuadrado, 2n menos n, n con signo menos, menos n y menos menos 1 más 1. Y por tanto podemos cancelar 2n al cuadrado con menos 2n al cuadrado, n y menos n, y nos queda 1 partido por n más 1. Bien, como este cociente siempre es positivo, pues estamos en los números naturales, n y n más 1 son números positivos, el cociente de dos números positivos es positivo. Esto significa que a n más 1 menos a su n es mayor que 0,
Por lo tanto, a sub n más 1 es mayor que a sub n y por lo tanto la sucesión es creciente. Otra forma de poder calcularlo sería el cociente, vamos a hacerlo esta primera vez de varias formas. El cociente entre el término siguiente al término general. En este caso hemos calculado aquí las fórmulas, tenemos 2n más 1 partido por n más 1 dividido a su vez por el término general que es 2n menos 1 partido por n. Esto es igual a multiplicar este numerador por el inverso del denominador. Esto es 2n más 1 partido por n más 1 por n partido por 2n menos 1. Por tanto, efectuando el producto de numeradores y denominadores, tenemos 2n al cuadrado más n partido por 2n al cuadrado. Ahora tenemos más 2n menos n más n y más 1 por menos 1 menos 1. Siendo en este caso todos los términos de la sucesión números positivos, pues n es positivo y está sumando aquí está sumando pero restando solo 1, una unidad, y aquí ya tenemos mínimo 3 unidades. Son números positivos, vemos que el numerador es mayor que el denominador, pues son iguales menos en una diferencia inferior el denominador, por tanto este cociente es mayor que 1. No obstante, podemos, si queremos, dividir 2n al cuadrado más n partido por 2n al cuadrado más n menos 1 y obtendremos un cociente que en este caso es 1 más un resto, por lo tanto tendremos 1 más un resto positivo. El cociente es mayor que 1 y entonces eso significa que el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto a sub n más 1 es mayor que a sub n y la sucesión es creciente. Otra tercera forma sería formar la función de variable real f de x igual a 2x menos 1 partido por x y estudiar su crecimiento a través de la derivada. Derivamos la función y tenemos derivada del numerador 2 por el denominador x menos derivada del denominador 1 por el numerador 2x menos 1 partido por el denominador al cuadrado. Por tanto se cancela 2x y nos queda menos menos 1, 1 partido por x cuadrado. Esta derivada siempre es positiva, por lo tanto la función es creciente y siendo la función creciente, la sucesión asociada a esa función, la sucesión o los valores que toma la función en los números naturales son crecientes y por lo tanto la sucesión es creciente. Y respecto a la cotación de esta sucesión, la cota inferior es evidente, pues, o las cotas inferiores, como todos los términos son positivos, cualquier número negativo es una cota inferior, el número 0, cualquier número entre 0 y 1, incluso el número 1, pues todos los términos de la sucesión son mayores o iguales que 1. Por lo tanto está acotada inferiormente. Y respecto a la cota superior, aunque todavía no hemos estudiado los límites, vemos claramente que este cociente es 2 menos 1 partido por n y esta expresión nunca va a alcanzar el número 2, siempre va a ser inferior al 2, por lo tanto el 2 o cualquier número mayor que 2 es una cota superior, por lo tanto está acotada inferior y superiormente.
Bien, vamos a borrar, hacer espacio y resolvemos la segunda sucesión. Tenemos los términos 1/2, 2/3, 3/4. Claramente vemos que la sucesión tiene como numerador los números naturales y como denominador una unidad más que el numerador, por lo tanto n+1. Este es el término general de la sucesión. Para estudiar su crecimiento o decrecimiento vamos a compararlo con el término siguiente, que es sustituyendo n+1 en esta fórmula tenemos n+1 y en el numerador n+1 más 1, n+2. Por tanto, podemos restar al término n+1 el término enésimo. Tenemos n+1 partido por n+2 menos n partido por n+1. Y operando tenemos aquí n+1 al cuadrado menos n por n+2 partido por n+2 por n+1. Si desarrollamos tenemos n al cuadrado más 2n más 1 y aquí tenemos menos n cuadrado menos 2n. Operando en el numerador tenemos, cancelamos n cuadrado, cancelamos 2n y menos 2n y nos queda 1 partido por n+2 por n+1. Siendo estos dos factores positivos, pues son números naturales, y este un número natural positivo, el cociente es positivo, por tanto es mayor que 0, y b sub n+1 es mayor que b sub n. La diferencia es mayor que 0, por lo tanto b sub n+1 es mayor que b sub n. Esto significa que la sucesión es creciente. Podríamos hacerlo también por el cociente y ver que el cociente es mayor que 1, o mediante derivación de la función real asociada, vamos a hacerlo, la función de variable real es x partido por x más 1. La derivada de esta función, derivada del numerador 1 por el denominador x más 1 menos derivada del denominador 1 por el numerador x partido por el cuadrado del denominador. X y menos x cancelamos, nos queda una fracción cuyos términos son siempre positivos. Salvo en menos 1 que no existe, pero estamos aquí en los números naturales, siempre va a ser x en la sucesión un número positivo. Por tanto, la derivada es positiva, la función es creciente y la sucesión es, por tanto, creciente. Respecto a las cotas, la cota inferior es evidente, pues todos los términos de la sucesión son positivos, así que 0, cualquier número negativo, es una cota inferior. Y respecto a la cota superior, observamos el término general n partido por n+1 nunca va a llegar a ser 1, pues el denominador es mayor que el numerador, por tanto nunca va a llegar a ser 1, y 1 o cualquier número mayor que 1 es una cota superior. Si realizamos el cociente n partido por n+1, obtenemos 1 como cociente y menos 1 como resto. Por lo tanto, el dividendo entre el divisor es igual al cociente 1 más el resto, que es menos 1 partido por el divisor n+1. Por tanto, a 1 le estamos restando siempre un término positivo y 1 menos algo positivo es menor que 1,
Por tanto, 1 es una cota superior y cualquier número mayor que 1 igualmente. Vamos a borrar y resolvemos la tercera sucesión. Bien, en esta ocasión tenemos 1/2, 4/3, 9/4, 16/5. Vamos a ver si descubrimos qué hay en numerador y denominador. 1, 4, 9, 16 son los cuadrados de los números naturales. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Por lo tanto, tenemos n al cuadrado en el numerador. Y en el denominador tenemos 2, 3, 4, 5, es decir, los números naturales, pero a partir del 2. Es decir, n más 1 en el denominador. Para n igual a 1 tenemos 2, para n igual a 2, 3, etc. Bien, este es el término general. Vamos a estudiar el crecimiento. El término n más 1 se obtiene poniendo n más 1 en la fórmula donde pone n. Por lo tanto, tenemos esta expresión que vamos a desarrollar: n al cuadrado más 2n más 1 partido por n más 2. Para ver el crecimiento podemos usar cualquiera de los métodos. Yo voy a usar ahora solo uno, el cociente c sub n más 1 partido por c sub n, y ver qué relación tiene con 1, si es mayor que 1, menor que 1, etc. Por tanto, esto es n al cuadrado más 2n más 1 partido por n más 2, y todo ello partido por este cociente, que es lo mismo que multiplicarlo por el inverso. Por tanto, efectuando los productos tenemos n al cubo más n cuadrado más 2n cuadrado más 2n y más n más 1. Y el producto de los denominadores es n al cubo más 2n cuadrado. Operando tenemos n al cubo, 3n cuadrado y 3n más 1. Y en el denominador n al cubo más 2n al cuadrado. Bien, como esto podemos expresarlo como n al cubo más 2n cuadrado partido por este denominador más otra fracción con el mismo denominador y el resto que no hemos incluido aquí, es decir, n al cuadrado más 3n más 1. Esto es igual a 1 más un término que son todos, numerador y denominador, positivos, pues son todos sumandos positivos. Por lo tanto, esta cociente es mayor que 1. Al ser mayor que 1, y como todos los términos de las sucesiones son positivos, entonces c sub n más 1 es mayor que c sub n, y por tanto la sucesión es creciente. Y respecto a las cotas, siendo todos números positivos, cualquier número negativo, el 0, son cotas inferiores, la sucesión está acotada inferiormente. Ahora bien, como tenemos el cociente n al cuadrado partido por n más 1, si efectuamos la división, tenemos n como cociente menos 1 y resto 1.
Esto es n al cuadrado partido por n más 1 es igual a n menos 1 más el resto partido por el divisor. Esta sucesión es creciente y no está acotada, pues n crece indefinidamente, menos 1 y 1 partido por n más 1 tiende a infinito, esto tiende a 0, por lo tanto, cada vez que avancemos más en los términos de la sucesión crece indefinidamente. Por lo tanto, no tiene cota superior, no está acotada superiormente.